Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dimensión Rasgada. Iniciamos una nueva temporada y tenemos primero una gran noticia, que ahora tenemos un nuevo miembro en el grupo. Queremos darle la bienvenida a Eric. Eric. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por sumarme al grupo de Dimensión y poder hablar de literatura, que es algo que nos gusta a todos. ¿Te gusta la literatura, Eric? Claro. Y también nosotros tal vez nos tendríamos que presentar. Ah, es verdad, sí. No nos hemos presentado en toda la temporada, creo, así que arranca tú. Ya, bueno, yo soy el del más, el del menos, ya se recordarán del primer capítulo. Y soy Cristian. Yo soy Mónica, como gusten. No recuerdo nada diferenciador de la anterior temporada. Ok. Ya, yo soy Omar. No sé qué. Pero también Maguito. Maguito para los amigos, como gusten. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Magui? El día de hoy vamos a arrancar con un episodio ya de un autor ruso que lo va a presentar Eric. Ajá, va a ser tu iniciación. Ok. ¡Yay! Sí, el libro y el autor de hoy es Crimen y Castigo, escrito por Fyodor Dostoyevsky. Es un libro de realismo que se podría insertar en la literatura rusa decimonónica y fue escrito por Fyodor Dostoyevsky y publicado en el año 1866 por entregas, y posteriormente se publicó en libro en el 67. Es la 10ª novela de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, podría ser como una novela psicológica. Hay elementos, ¿no?, de un contexto muy marcado del San Petersburgo de ese momento. Se centra un poco alrededor de un crimen cometido por el personaje principal, ¿no?, que es Rodion Raskolnikov. De ahí tal vez podríamos detener un poquito de lo que va la trama. Claro. Crimen y Castigo, como comento, es esta historia de Rodion Raskolnikov, que decide hacerse una prueba a él mismo y a la sociedad, matando a un personaje que él considera una suerte de plaga social, una usurera. La historia empieza así, ¿no? Y digamos, no es spoiler el hecho de que realmente comete el crimen, pero a esto se suma el hecho de que comete un segundo crimen en ese asesinato. Este doble asesinato de Rodion es algo que va a perseguirlo, por así decirlo, a generarle una suerte de dilemas morales, éticos, y que lo va a un poco poner sobre la pared, ¿no? Porque se va a iniciar una investigación, los otros personajes van a ir empezando a averiguar un poco más, ¿no?, de lo que está pasando, y él mismo se pregunta hasta qué punto puede soportar o no esa carga de haber sido un asesino. Lo loco es que no te lo dice como que la novela empieza y no te lo dice así directamente, ¿no? Que tiene esta idea de matar, creo, a la usurera esta, sino que uno lo va entendiendo, y ya cuando se dice explícitamente, uno también se comienza a preguntar como que, claro, ¿no? Tenemos a este personaje que es quien prácticamente lleva toda la novela, pero tiene constantemente este problema, ¿no? Esta cuestión de que todo el tiempo está, sí, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, estaría bien o no, el dilema moral de si está haciendo quizá un bien mayor o no. Entonces la trama también se empieza como que a centrar un poco en cómo este personaje trata de lidiar, ¿no?, con ese dilema. La trama creo que ayuda un poco a entender el tema psicológico de cada personaje, y lo interesante es de que de un personaje saltamos a otro. Nos hace el Dostoyevsky el análisis profundo de cada personaje secundario, hasta de los que aparecen por unos minutos. Nos pinta en 2-3 escenas de qué va o cuál es su aporte psicológico, y pasa al siguiente. Descubre el lector, y es algo interesantísimo, es que cuando estás a la mitad de la obra o al 30-40%, es de que tienes un conjunto de personajes que te pinta un panorama general, ¿no? Es interesante cómo mediante varios personajes va construyendo un espacio un poco oscuro. Yo sentí un poco la narración como pintada de grises, ¿no? No vi ningún sol, no vi ningún día de playa, era bien oscuro la sensación. Claro, a mí lo que me llamó la atención, creo que de toda la novela, es que a diferencia de lo que podría considerarse un thriller, ¿no?, que tratas de descubrir el misterio de quién asesinó a la persona en cuestión, aquí ya sabemos quién asesina a la usurera, y bueno, y el otro personaje que no se va a mencionar por temas de spoilers, pero lo que nos importa es
qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, y como bien dices, estos personajes que van apareciendo y que Dostoyevsky va pintando y moldeando también a lo largo de la historia, son lo que finalmente van a encauzar el destino de Raskolnikov. Ese lado psicológico creo que aporta mucho, ¿no? Sobre todo porque va también con lo que fue la vida del autor, ¿verdad? Con Dostoyevsky, que tenía muchos temas religiosos que también se tocan en la obra y también temas psicológicos. Me parece que Freud investigó un poco de la obra de Dostoyevsky, ¿verdad? Sí, en realidad Dostoyevsky sirve de inspiración a muchos escritores. También Freud fue uno, psicoanalista. También sirvió para Nietzsche, si no me equivoco. Y es que Fyodor Dostoyevsky tuvo una vida muy cargada de sucesos que pusieron en tela de juego, ¿no? su estabilidad emocional. Por ejemplo, fue encarcelado por un tema social y en pleno pelotón de fusilamiento estaban supuestamente a punto de asesinarlo y viene pues un mensajero del zar a decir que no, que jeje, que fue una broma, ¿no? Pero mientras tanto él estaba con todos los nervios encima, ¿no? Entonces todas estas influencias que recibe, ¿no? Sirven para sazonar su obra. Qué maldito está, no puede hacer eso a Dostoyevsky. Llegó y dijo, te salvaste, perro, a seguir escribiendo, ¿no? Tiene algunos escritos, creo que los empezó a hacer dentro de la prisión, me parece que también de ahí nace un poco esta idea. Ahora, esto que me mencionas de Nietzsche, hay una idea del superhombre o del hombre perfecto que se menciona en la novela, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Crimen y Castigo, Dostoyevsky plantea esta idea de... Él lo acerca un poco a la figura de Napoleón. Sí. Habla de estos hombres que pueden ser extraordinarios y por tanto esa extraordinariedad de ellos les permite hasta cierto punto pasar ciertos límites y en pos de una buena acción cometer pequeñas malas acciones, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, que justifican la causa, una gran causa que están haciendo esos hombres. Como ejemplo pone Napoleón, ¿no? Como este tipo que invade muchas partes de Europa y que comete seguramente muchos crímenes bélicos o algo así, pero que es recordado y que, digamos, hace de su país una potencia mundial. El protagonista se siente también que por su trabajo intelectual, por su capacidad de ser como una persona destacada en la sociedad, puede hacer algo para mejorar esa sociedad que la ve tan corrompida, que la ve tan oscura, como dices, ¿no? Con personajes teñidos siempre de, no sé, maldad o de por ahí como inmoralidad, ¿no? Ahora, también es una manera como de probarse a sí mismo, ¿no? Porque en la novela también está, primero que está atravesando un momento de crisis personal, ¿no? Porque ha dejado de estudiar, está lejos de su familia, ve la sociedad en la que se encuentra, pero además hay un anhelo suyo de demostrarse también a sí mismo que él puede ser ese superhombre o él puede ser esa persona que está más allá de lo que entendemos como moralmente bueno o moralmente malo. Y es como una especie de prueba, creo que él también se pone, de situarse en ese lugar, ¿no? En ese podio. En ese podio, claro, ponerse en ese podio. Y decir, claro, yo estoy preparado para esto, ¿no? Y esa búsqueda creo que es su perdición, porque está buscando eso y se encuentra con dilemas morales, se encuentra con el tema de la usurera, se encuentra de que supuestamente es una mujer no buena para la sociedad y él tiene que hacer algo. Él es como el salvador de toda la historia, ¿no? De esa parte también me surge el tema del contexto. ¿Me dijiste en qué año era, Eric, el tema de la novela? Exacto, la novela sale por entregas en un diario ruso en el 66, de enero a diciembre de 1866. Se publica en el 67 el libro y claro, alrededor podemos ver que estamos en una Rusia, en un San Petersburgo, como que teñido, ¿no? Como dices, no sé, un poco en crisis social, o sea, está ya entrando la modernidad, hay cambios, ¿no? en la sociedad entonces y como que se puede ver, por así decirlo, o Dostoyevsky supongo que habrá visto, que esa modernidad a la que entraba su país de pronto generaba gente en la pobreza extrema, en situaciones de explotación laboral, prostitución, trabajo forzado en los niños, ¿no? O sea, todo un ambiente que supongo que lo influenció, pero que también está en el libro, ¿no? Y también, como comentan, estas primeras planteamientos desde Occidente, ¿no? Sobre hasta qué punto, no sé, ciertas posturas más racionalistas, más cientificistas, dejando un poco de lado tal vez el lado religioso, la influencia del catolicismo ortodoxo o algo así, ¿no?
pero o sea, hay ahí como un aire de renovación, aire de nuevas ideas. Incluso hasta se llega a hablar de intentos de socialismo utópico. Algunos personajes tratan de introducir nuevas formas de pensar también en la novela, y eso se refleja, ¿no? Ahora, está también, o sea, están todas esas cosas, pero no puedo dejar de pensar en esta... La novela en sí me da esta sensación más que centrada en... O sea, si bien hay todo un contexto político en el cual se desarrolla la obra, y si bien también está como una línea B dentro de la misma historia, hay un desarrollo enorme de personajes. Es increíble, ¿no? Porque como ya dijimos, Rodion lleva toda la historia, pero los personajes secundarios, todos los personajes tienen tanto peso, tienen tanta relevancia en la historia, que tú crees, hay un personaje, ¿no?, que aparece en el capítulo 1, ¿no? Y de ahí no vuelve a aparecer hasta el capítulo 5 de la segunda parte, ¿no? Y tú dices, ¿en qué momento este personaje cobró tanta importancia en la historia, ¿no? A nivel de estructura, eso se ve cuando yo me maravillé cuando estaba en la mitad del libro y decía, si tú quitas un personaje, esto ya no funciona. Si tú le quitas, cuando conoció a Marmeladov, ¿era? Marmeladov. Lo estoy diciendo bien, nombres complicados rusos. Ya no le quitas todo el interés de Raskolnikov por el tema de ayudar a la familia. Le quitas esas ideas para mejorar, porque él quiere mejorar, pero se topa con algunas cosas. Entonces, lo que dices de que hay algunos personajes que parecen ser secundarios, pero son claves para la historia, funciona. Si tú quitas uno de ellos, lo demás se desarma, creo. Por ese lado, lo de los personajes, a mí hay un personaje que me encanta, que es el amigo de Raskolnikov, que se llama Razumihin. Yo le digo Rakumin para hacer las cosas más fáciles, pero Rakumin, Razumihin es el lado... La J. Las Razumihin. O la Razumihin es el lado opuesto de Raskolnikov. Ese es el lado B, ve el mundo de otra forma, pero igual quiere ayudar a su amigo, intenta ayudarlo, hasta un punto también, porque en un punto también él dice, ok, yo también quiero hacer estas cosas, ¿no? Pero sí, es como el alivio para el contraste. Es interesante lo que hace Raskolnikov, lo que hace Dostoyevsky, que te pone a su amigo para que haya un contraste muy notorio del protagonista, ¿no? Esto basándonos en el tema de los personajes, ¿no? Claro, porque hay una cosa, ¿no? Que el personaje principal, Rodion Raskolnikov, es una persona que duda constantemente de su actuar. E incluso cuando asume lo que ya ha hecho, regresa nuevamente al por qué lo hice o el qué consecuencias traerá, ¿no? Está todo el tiempo dudando. En cambio, Rakumin es un personaje que asume de alguna forma sus debilidades, ¿no? Como que es una persona hasta con cierta característica tipo de, no sé, de inocencia o de pureza pero eso, ¿no? Que asume sus debilidades, que es una persona que vive así con compasión y todo, pero sabe que tiene una debilidad, por ejemplo, con la bebida. Exacto. E incluso bebido lo asume. ¿No? Dice, sí, yo sé que me ha pasado, que no sé qué, estoy borracho, que no sé qué, o dice, no, estoy bien, pero claro, es un personaje que de alguna manera como que ha aceptado que nunca va a ser, y claro, no se lo ha cuestionado tampoco, creo, esta idea de ponerse en un podio de superioridad moral, ¿no? Sino que es un hombre que acepta su condición humana, creo, y trata de hacer lo mejor que puede con eso, ¿no? Es como muy noble eso. Y una misión, o sea, muy directa que él tiene y que ha visto ahí es ayudar a su amigo. Claro, sí, todo el tiempo está tratando de ayudar a Rodion. Dice, Rodia, por favor, que tú estás mal, que déjame cuidarte. Y su amigo lo chotea, ¿no? Raskolnikov dice, no quiero de ti, lárgate. Y luego va de nuevo donde él, no quiero de ti. Pero él está ahí y lo ayuda a él, ayuda a su familia, se enamora de su hermana. Spoiler. Pero Adelante en el... No, mentira. Pero, y ahí se hacen uniones de los personajes, porque Raskolnikov también se enamora de Sonia. De Sonia, que es la hija de Marmeladov, es el con quien se encontró al inicio a tomar, ¿no? Ajá. Y Sonia es bueno, tampoco es spoiler, porque es como una chica muy joven y que se dedica a la prostitución. Ajá. Un poco por la situación también económica difícil, ¿no?
es un personaje que también le hace un poco de contrapunto a Raskolnikov y que también trata de sacarlo desde su modo, desde el lado de la religión, ¿no? Hay otra forma de pureza, por así decirlo, tiene este personaje y también de algún modo trata de sacar al protagonista de esta situación en la que está, ¿no? Y es que Raskolnikov desarrolla una enfermedad física, o sea, como Sí. podría decirse que su dilema moral se traduce en una manifestación física de una extraña enfermedad que empieza a padecer, ¿no? Tiene como... Desmayos, tiene Sí. muchos desmayos, ¿no? Como que episodios así medio delirantes, ¿no? Sí. Por ahí uno que otro. Es que la culpabilidad comienza a mermar en su psique, ¿no? Entonces ahí comienza estas manifestaciones, como dices tú, físicas, donde se para desmayando en la calle, ¿no? Tiene delirios, comienza a pelearse con las personas en la calle, a increparlas, a que descubran qué es lo que realmente ha pasado. Sí. O sea, toma una posición bastante que el lector lo pone en aprietos porque dices, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo la soga tú mismo en el cuello. Somatizando el Ahí es interesante cómo aparece este otro personaje que es el juez de instrucción, que es Porfiry Petrovich, Ah, que sí. está tratando de justamente sacar información y por ahí se aprovecha de que realmente Raskolnikov a veces quiere soltar cosas. Entonces Petrovich es como una suerte de policía que sigue el crimen y de repente trata de atar cabos, una suerte de Sherlock Holmes en esta historia, que quiere descubrir por medio de la inducción nada más y de estar muy atento a la psicología de los personajes, descubrir el criminal, ¿no? Que es loco porque justo en la novela también se desarrolla esta idea de que recién se está empezando a actuar en el área de la medicina con relación a las enfermedades mentales, o a cómo digamos, afecta mucho el estado de la mente a la persona, ¿no? Como que recién se empieza la sociedad a preocupar también por el estado de salud mental de la gente. Y es curioso cómo esto lo vemos muy presente en Raskolnikov al momento de tener los delirios, de tener los desmayos, de que la culpa lo está carcomiendo, ¿no? Que en verdad es algo que sí lo afecta y lo trastoca a uno por el mismo aspecto de la humanidad de la persona, creo, ¿no? Porque por lo menos en la sociedad en la que nos encontramos hay ciertos parámetros, o sea, ciertas leyes, ¿no? Que nos impiden actuar meramente bajo nuestros instintos. Dejando un poco de lado esta idea intelectual que tiene el personaje de Raskolnikov, si pensamos un poco en la parte más instintiva, también está esto de este deseo y esta repugnancia que le daba la usurera a Raskolnikov en cierta medida, ¿no? Y cómo a partir de ahí también nace este impulso de querer acabar con ella, ¿no? Con su vida. O sea, pero yo considero que en el tema de la usurera es más una excusa que él mismo se da, ¿no? Porque él se encuentra, como bien mencionaron antes, atravesando una situación muy acuciante, ¿no? En la que se ve que tiene necesidades económicas y que no puede ayudar a su familia. Y creo que es tratar a la usurera como una peste de la sociedad y poder llevar a cabo el asesinato simplemente es su propia excusa, ¿no? En ese lado, si pensamos en que la usurera tenía que pagar, yo creo que hay un personaje que tendría que haber pagado más sus culpas, que sería Svidrigailov. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, Svidrigailov. Entonces, ahí lo de Raskolnikov me salta como que, hey amigo, a él sí deberías haberlo matado, ¿no? Pero no. Y lo genial de la novela creo que es esto, de que a un personaje tan detestable como este, que vendría a ser como el especie de antagonista, sí, pero no es realmente un antagonista, claro, porque lo que hace, señor Raskolnikov, Dostoyevsky, es que sientas empatía por este sujeto. Hay un momento en que la narración ya sale de Rodion, Exacto, de Rodion, y se va hacia Svidrigailov. Sí. Yo presiento, y eso no lo he averiguado, ahí si lo averigua alguien por internet, genial. Yo presiento que lo que hizo, iba a decir de nuevo Rodion, lo que hizo Dostoyevsky es darle el final que hubiese querido para su principal, que es Rodion, a Svidrigailov. No diremos cuál es el final por un tema de spoiler, pero es dramático. Es muy dramático. Es más dramático de lo que debería haber sido en una idea general, porque le da un enfoque total. Y como dijo Moni, el tema de la culpa también aparece con Svidrigailov, porque también él está acechando y busca casarse con la hermana de Raskolnikov, ¿verdad? Exacto.
O sea, a ver, ahí podemos ir adelantando un poquito estas... Uno se pregunta, wow, hay bastantes personajes, hemos hablado de varios personajes en la obra, y uno se pregunta cómo aparecen todos estos personajes, ¿no? O sea, a ver, ya Raskolnikov comete el crimen y todo eso, y va llegando a San Petersburgo, por ejemplo, su madre y su hermana, que también son personajes clave. Como dice Cristian, Svidrigailov era un pretendiente de la hermana. Y como la hermana llegó a San Petersburgo, en algún momento también llega Svidrigailov, ¿no? Muy violento, de hecho, ese paso. También, o sea, quiere algo, no se sabe muy bien qué, pero está como que dispuesto a conseguirlo. ¿No? Y por ahí de repente se va ganando a otra gente en su camino. No, pero ¿sabes qué es lo interesante? Un poco de contexto sobre el tema de Svidrigailov, que justamente la idea que toma Dostoyevsky es que cuando estuvo en Siberia encerrado por el tema social, él está en contacto con personas que cometieron crímenes como asesinatos, violaciones, crímenes fuertes, ¿no? Pero estas personas que incluso han cometido crímenes muy fuertes como este personaje de aquí, son capaces de actos humanos, ¿no? Actos bondadosos, y justo como dices, no es un antagonista como que se dice el malo de la película, porque incluso en la historia se ve que tiene actos bondadosos para con otras personas, de manera que pareciera que fuera sospechoso, que fuera desinteresado, ¿no? Un poco ambiguo queda, ¿no? Sí, pero es justamente esta representación de la humanidad, ¿no? Que dice, no todos somos malos, o sea, las personas somos una escala de grises. Exacto, no dejan de ser buenas acciones hasta cierto punto lo que hace Svidrigailov ayudando a algunos personajes, ¿no? Dicho sea de paso, hay una escena entre Rodion y Svidrigailov que se conversan en un bar y, bueno, Svidrigailov se siente un poco mal por lo que le dice Rodion, y casi lo que le dice Rodion lo empuja a Svidrigailov a hacer cosas, ¿no? No vamos a mencionar qué, pero él es el que lo lleva a hacer esto. Entonces el principal, que es supuestamente un falso héroe, está llevándolo al antagonista a su destrucción o posible destrucción, ¿no? Entonces eso es interesante. Como dice Moni, no hay buenos ni malos en la narrativa de Dostoyevsky, ¿no? Hay una idea también de lo que es el tema de la estructura que a mí me gusta. 6 partes, un epílogo, y el epílogo tiene 2 partes, ¿verdad? Sí, el epílogo tiene 2 partes, es como podría ser como, o sea, un agregado si quiere, o sea, la historia podría terminar en la parte 6, si es que uno quisiera, pero el epílogo como que te va contando un poco más de lo que pasó después de ese evento, de esos final. Eventos finales, sí, que no spoileremos. O spoileamos. No, sí, no. O viene el segmento con spoilers. ¿Les parece que viene un segmento con spoilers? Cuando se muere, y es spoilers, cuando se muere Svidrigailov, a mí me resuena mucho el tema del símbolo de la ventana. Porque hay una parte en la que Svidrigailov, cuando con el arma quiere quedarse con Dunia, intenta abusar de ella. Intenta abusar de ella, la amenaza con un arma, ella se va, él se queda y mira la ventana. ¿Qué ventana? Es la ventana que también, bueno, no es la misma ventana, es una ventana que también miraba Rodion al inicio. Es la ventana que es como una fuente de escape, ¿no? Por algo. Hay un simbolismo bien fuerte con la ventana. Yo busqué la ventana en el archivo del libro digital y aparecía muchas veces. Y las veces que aparecía era de un tema, de un símbolo interesante, ¿no? Otra idea también que me suelta con esto es el tema de que cuando, como dice Moni, cuando la culpa parece que ya está pasando para Rodion o está pasando a nivel de las cosas están solucionando, él mismo es el que se pone la soga al cuello y hace que se busque la culpabilidad, y por eso pasa lo del final, ¿no? Que es... Claro, porque al final Raskolnikov todos mueren. Al final Raskolnikov realmente se entrega. Empieza el crimen, casi iban a culpar a otro, y bueno. Cómo se entrega es curiosísimo porque habla con... ¿Cómo se llama? Porfiry Petrovich. No, antes habla, lo confiesa a Sonia y su madre. Lo confiesa a Sonia en una especie de escena de religiosa. Sí, ¿no? Pone realmente, digamos, el tema religioso cobra ahí una importancia fuerte, porque ella María Magdalena incluso le empieza a leer partes de la resurrección de Lázaro, ¿no? O sea, y le dice como que de algún modo, oye, sé una buena persona, por así decirlo. Pero Raskolnikov tiene que soltar, y suelta con ella ese acto atroz que Sonia. Hay unas referencias religiosas bien fuertes en esa escena, ¿no? Que está en toda la novela, pero hay más todavía. Sin duda es otro tema, creo yo, la religión, el trasfondo, o sea, un poco en contrapunto con la moral, la culpa, como dices, sí. Por ahí también ingresan de frente algunas
maneras de entender también la complejidad humana, la psique humana, a través de su creencia religiosa. Y es que hay un punto muy interesante en el contexto, porque cuando, iba a decir Raskolnikov, se me está pegando de Cristian. Sí. Cuando Dostoyevsky estuvo encarcelado en Siberia, el único libro que tenía contacto era la Biblia, entonces lo leía muchas veces, entonces yo me imagino que habrá mermado más allá de lo tradicional en la época, ¿no? En su propia creación literaria después. Para que aparezca así de puntilloso en la novela, casi citando fragmentos. O sea, incluso a mí me parece que cita y sin darse cuenta, ¿no? Sí. Sí, o sea, porque a veces, ¿no? Parece sacado del evangelio bíblico. Hay escenas que son literalmente lo que se describe. Claro, pero igual escapa de un tema dogmático, se convierte algo en un entendimiento de estos momentos más religiosos o más bíblicos en un tema humano. De ese lado del tema religioso me queda claro. Igual yo quería ir al tema de si es un clásico que está vigente y por qué está vigente si estuviese vigente, ¿no? Porque a mí me parece que los temas que toca son muy actuales y no sentí que fuese una novela. ¿De qué año, Eric, me dijiste? Del 66, del siglo XIX. No parece que está tan pasada la novela. Me parece un tema curioso el tema de la vigencia y el tema de la polifonía de voces, ¿no? Qué bestia, cómo cuando aparece en diálogo un personaje se nota la diferencia con otro, y creo que eso hace que Dostoyevsky domine bien el tema de cada personaje, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, se nota, ¿no? Cuando habla la madre, cuando habla el nuevo interés de la hermana allí, ¿no? Hay un trabajo con la psicología y, como dice Mago, también acercarse a la condición humana por sí misma, ¿no? Otro aspecto que, como tú dices, Cristian, ¿por qué está vigente? Yo podría más o menos decir que puede ser por ese afán de buscar y de indagar, ¿no? En cómo somos los seres humanos, cuándo hacemos el bien y cuándo a veces realmente cometemos actos, no sé, malvados, si se quiere, pero que igual no dejan de ser buenas personas desde ese punto, ¿no? O sea, Raskolnikov ayuda a gente, el propio Svidrigailov también, ¿no? Entonces, incluso me parece que la obra se acerca mucho a ver estas situaciones difíciles en las que la sociedad pone al ser humano, por así decirlo, en una lectura, si quieren, ¿no? En una lectura podría decirse, ok, la sociedad no está funcionando. Dostoyevsky sí le gusta analizar eso, ¿no? Como de pronto hay personajes que se vuelven locos, que mueren no sé, en un delirio moral, ¿no? Eso me parece también interesante, ¿no? Cómo los personajes mismos dan cuenta de situaciones límite. Eso me interesa desde el lado de cómo lo desarrolla a partir del realismo como género, ¿no? Acercarse a la realidad del hombre, pero en esas situaciones donde realmente hay cosas que tú dices, wow, esta cosa que es la realidad te deja como... es más potente, no sé, que la fantasía más épica, ¿no? Yo no sé si diría realidad, porque hay momentos en los que Dostoyevsky hace que sus personajes alucinan, ¿no? Por ejemplo, esto de Svidrigailov, que en un momento de locura ve a una niña y no realmente es una niña, y lo describe así, dice: aquella niña tenía el aspecto de haberse bebido un vaso de vino entero. Sus purpúreos labios parecían arder. Es una visión que tiene el personaje, pero lo que hace Dostoyevsky es presentarla como algo físico. Y de esto hay un par más que me parece interesante cómo los presenta, pero volviendo al tema de la división de los capítulos, el tema del epílogo a mí me pareció como se dice también los epílogos, que son una especie de anticlímax, ¿no? Que el clímax termina antes y el epílogo es una especie de anticlímax, que lo que hace es redondear la idea, la historia general, ¿no? Que a mí me agradó, pero yo creo que palidece contra lo que es el resto de la historia, y esto también lo hace Vargas Llosa mucho, ¿no? Vargas Llosa tiene estos epílogos donde da una redondeza a lo que pasa con sus personajes, ¿no? En este caso, igual entrando a zona de spoilers de nuevo, cuando Dostoyevsky ya está pasando el proceso y está en la cárcel, ¿verdad? Raskolnikov. Perdón, Raskolnikov. Ya los puse a los dos. Ya, los dos juntos. Los dos también estuvieron. Y ahí sale lo que dijo Moni, ¿no? Raskolnikov. Dostoyevsky estaba en la cárcel.
hay una idea de culpa, pero de una culpa diferente, ¿no? Y creo que ahí es esta especie de anticlímax de lo que nos has contado se transforma en esto, ¿no? Que es como un desahogo, que son en dos partes, y en una de las partes sale esta parte media profética, de como un detalle curioso que es la pandemia que pasó, ¿no? Me gustaría leer esta parte que a mí me loqueó, que dice: creyó ver el mundo entero asolado por una epidemia espantosa y sin precedentes que se había declarado en el fondo de Asia y se había abatido sobre Europa. Todos habían de perecer, excepto algunos elegidos. Triquinas microscópicas de una especie desconocida se introducían en el organismo humano. Es un profeta. Este es un sueño que tuvo Rodion dentro de la cárcel y parece que profetiza lo que va a pasar en el futuro. Pero bueno, saliendo de zona de spoilers, no sé qué les ha parecido de manera general la historia. A mí me encantó, yo lo leí, o sea, pensé que iba a ser por la extensión, ¿no? Y porque es un clásico, algo que requería mucho esfuerzo. De repente dije, no sé, a veces los clásicos, especialmente si son así como que muy voluminosos, intimidan un poco, pero creo que es una lectura que, como bien han mencionado, o sea, sobrevive en el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque representa, o sea, por lo menos creo que Dostoyevsky hizo un muy buen trabajo presentando la naturaleza humana. Sí, es una historia brutal. O sea, al comienzo como que yo me trabé un poco con los nombres. Sí, soy honesto con eso. Me fue un poco difícil al inicio, pero después la historia avanza como no tienen idea. Es como va de un personaje a otro, va de un dilema a otro, va de una situación a otra. Las cosas que pasan lo dejan a uno como que en tensión. Es una historia increíble, es una novela muy bien trabajada y por supuesto que es un clásico. Sí, yo diría que a quien nos está escuchando y no lo ha leído, le ha dado curiosidad al libro, cómprelo o búsquelo, léalo, no se va a arrepentir. Sí, yo igualmente, o sea, no tiene pierde, creo. Para mí ha sido una lectura, una de las mejores lecturas de este año. Y sí, ¿no? Como ya han dicho chicos, está vigente. Te dice cosas, aunque te hable de una sociedad, digamos, de hace, no sé, 200 años, pero te sigue interpelándote, porque al final la humanidad, no sé, o sea, sigue teniendo los problemas sociales, morales, sigue haciéndose preguntas sobre sí misma y sobre sus límites, ¿no? Y sobre cómo, no sé, cómo mejorar la sociedad y etcétera. Y hasta qué punto uno es culpable o hace bien ciertas acciones, ¿no? Así que yo invito también a leer la obra. Yo ahí tendría que decir algunas cosas que a mí me agrada mucho. Es de que Dostoyevsky se le pone como uno de los grandes escritores rusos junto a Tolstoy. Borges decía igual, Borges polémico siempre, que Tolstoy era mejor que Dostoyevsky. Eso lo tendrán que juzgar cada lector. Pero tomando ideas generales, Dostoyevsky lo que hace con cada personaje es increíble. Parece que se desdobla. Y a mí me encanta como si no te agrada un personaje, vas al otro y encuentras una conexión. Si no es con este, es con el otro, es con el otro. Y cada uno está muy bien diferenciado y resiste el tema de la traducción. Y justo con eso vamos a ir. Hay una serie de versiones del libro y Maguito, tú nos puedes recomendar una tal vez. Creo que tú tienes una versión muy, 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 muy genial a nivel de traducción y a nivel también de producto libro, porque es muy ligera, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la editorial Alianza tiene dos versiones, una en tapa dura y otra en su colección de bolsillo, pero es una traducción muy bien hecha. Así que si se pueden conseguir una en Alianza, genial. La que tú tienes es una versión azulita, azul, sí, en tapa es dura. súper ligera. Increíblemente ligera, es como si estuvieses tocando aire, es increíble y es muy portable, así que recomendamos esa versión de Alianza, la azul última que salió hace poquito me parece, sí, relativamente hace poco, pero muy buena la traducción de Alianza. Hay otras traducciones que no van a afectar tanto a la novela, pero se sugiere una buena traducción como la de Alianza. No estamos haciendo ningún sponsor ni nada, pero recomiendo eso para una buena lectura. También lo pueden leer en digital, etcétera, ¿no? Pero bueno, por esa parte creo que sería todo, chicos. ¿Están contentos, cómodos? ¿Qué les ha parecido este regreso a clases?
Una linda conversación, creo, entre nosotros. ¿Te has sentido cómodo, Eric, en este ingreso ya formal al grupo? Sí, muchísimo. Y gracias de nuevo, chicos. Un gusto tenerte aquí. Sí, genial. Y nada, ya cerrando, invitarlos a todos a que nos sigan, a que compartan este podcast si les ha gustado, y los esperamos en el próximo episodio donde vamos a revisar la novela de Natsume Soseki, Kokoro. Ajá, ahí se alisten. A los amantes de la literatura japonesa. Y de Soseki, que es un autor que está repuntando a nivel ventas. El mejor, no. Soy un gato, etcétera. No tiene muy buenos libros, así que vamos a hablar de Soseki. Y nada, los invitamos a que nos sigan, ¿verdad, Maguito, en todas las redes? Sí, ya lo saben, estamos en Instagram, en Facebook, por ahí ya saben que nos puedes encontrar también en Spotify y en YouTube. Los esperamos y hasta luego. Chao. Chao. Transmisión finalizada. Va a haber igual que la... ¿Verdad? No. Sí. Sí, hay que seguir hablando. Va a haber como el... Eric, tú no sabes, pues es que... tenemos que comentarte, sí. tenemos, esto ahí, ¿no? tenemos que seguir hablando. Habla cualquier cosa. Ok, sí. Sí, porque luego se va alejando el audio poco a poco. Es un que tema así, Di hola, Sí, ¿verdad? ¿no? Hola. Sí. Hola. Chao.